Tengan un saludo cordial de parte de el profesor Eber Rubin Condori Chipana, representante de la Unidad Educativa Mercedes Cane de Bando del Distrito 1 de Cochabamba. Por ende, vamos a comenzar con el tema de la plataforma de Classroom. Vamos a ingresar a la plataforma de Classroom y al ingresar vamos a tratar de buscar el área que hemos tratado, que es Geografía 1. Por ende, vamos a ingresar a la parte de Geografía 1 y vamos a ingresar a la plataforma de Google Meet. Pero antes de ingresar vamos a tomar en cuenta que el anuncio que les hemos puesto a los jóvenes es: el esfuerzo de hoy será el éxito de mañana. Bienvenidos a la clase. Ingresamos entonces a la plataforma de Google Meet, que nos permite poder determinar el tiempo y la apertura que tenemos. Luego de ello hacemos la presentación de nuestro tema, que es factores que condicionan las actividades económicas en Bolivia. Uno de ellos vamos a mencionar como por ejemplo los factores físicos, la extensión del territorio, cuánto es de tamaño nuestro país, las cordilleras, la latitud, la naturaleza de los terrenos y el relieve, el clima, la hidrografía, la cobertura vegetal y los factores humanos. Antes de comenzar, vamos a ingresar a lo que tenemos como frase de inicio. El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. A todos los jóvenes, el conocimiento siempre va a traer más conocimiento. Así que debemos seguir trabajando para poder seguir investigando. De igual manera, la investigación es lo que hago cuando no sé lo que estoy haciendo. ¿Se imaginan? Investigar a veces es cuando uno ni siquiera se ha dado cuenta, pero hace investigación. Bueno, vamos a dar un inicio al tema y vamos a ver un video que se presenta sobre las carreteras de nuestro país. Vamos a tratar de determinar físicamente, solo lo vamos a ver, qué características tiene. Hacemos clic en esta zona y vamos a ingresar al video. Como bien ustedes lo están viendo, podemos darnos cuenta que las carreteras de nuestro país son de difícil acceso. Uno de ellos, a tal punto de que algunos tienen que esperar para poder pasar, porque son pequeñas laderas, donde nuestro país tiene que fortalecer las carreteras para poder tener un mayor desarrollo. De igual manera, tomando en cuenta este aspecto, las poblaciones que viven cercanas a estas zonas tienen muchas dificultades económicas y de traslado, pero sí son ricas en recursos naturales, como por ejemplo, ellos pueden llegar a tener grandes extensiones de cocales. Estamos hablando de acá de la región del trópico y también de la zona de los yungas, pero la gente se aboca más a la agricultura. Dentro de este aspecto, vamos a tomar en cuenta otro detalle también. El siguiente detalle. Vamos a ingresar a las características orográficas de nuestro país. Vamos a ver, por ejemplo, en los siguientes gráficos y videos para responder la siguiente pregunta. Primero dice, ¿cuáles son las características orográficas de los yungas de La Paz? Si ustedes han visto, estaríamos tomando en cuenta que está entre la zona de la cordillera de los Andes, entre la cordillera occidental y la cordillera oriental. Entonces, características de muy difícil acceso, primeramente, definido claramente. Segundo, que está entre dos cordilleras, entre la cordillera de los Andes, está ahí adentro, y en la subdivisión que tiene esta cordillera. La respuesta sería de esa manera, pero no es suficiente aclarar esto. Para eso les invito a que puedan leer en el tiempo necesario un trabajo que se ha hecho de la Universidad Mayor de San Simón sobre lo que es la economía y la agricultura en la zona de los yungas. Posteriormente,
tomamos en cuenta otros aspectos, como ser cómo está basado el crecimiento poblacional de nuestro país para este año. Según el artículo del periódico del Deber, nuestro país, para su desarrollo poblacional, ha llegado a determinar lo siguiente. Primero, va a determinar qué características tiene y por ende nos ha definido el siguiente aspecto. Si bien se dan cuenta, nos ha mostrado un parámetro general de la población. ¿Qué quiere decir? Que la población en el desarrollo vamos a tener un bajo desarrollo este año. ¿Por qué? Porque nos lleva a que tenemos un factor tan dificultoso que ha sido lo que es la población perjudicada por las enfermedades que se han presentado en nuestro país en la actualidad. Y por ende no podemos tener muchas posibilidades económicas. Pero, a partir de ello, nuestro país ha determinado otro aspecto principal, que son las características que tiene la geografía boliviana. Para ver estas de las características tenemos que ingresar a este enlace que nos está mostrando cómo son las características en Bolivia, de la economía boliviana, quiero decir. Una de las principales la menciona en la población de habitantes. Los departamentos con mayor población son el departamento de La Paz, el departamento de Santa Cruz y el departamento de Cochabamba. Esto basados bajo el censo 2012, que va variando en esta época. ¿Por qué? Porque la mayor población se concentra en el departamento de Santa Cruz. Pero el Producto Interno Bruto de nuestro país ha sido y va a ser determinante para el desarrollo, además de un tipo de cambio que es el 6,96 bolivianos por cada unidad de dólar que tenemos, ¿no? Pero aquí estamos viendo cómo están distribuidas las actividades económicas. Entre ellas tenemos la agricultura, que vemos un 13%, luego la extracción de minerales, luego lo manufacturado, la electricidad, posteriormente tenemos la construcción, el comercio, el transporte, las instituciones financieras, los servicios comunes y sociales, los restaurantes y finalmente los servicios administrativos. Por ende, el que tiene mayor desarrollo, si ustedes se han dado cuenta, y aún nos seguimos manteniendo desde la época de la colonia, la extracción de los minerales, tomando en cuenta algún desarrollo más primordial en los servicios administrativos públicos. Pero, si tomamos este aspecto del Producto Interno Bruto, podemos darnos cuenta que lo que es la extracción de los productos hidrocarburíferos han llegado a remontar un gran desarrollo económico, al punto de que han aportado a nuestro país grandes cantidades de dinero y para el beneficio de nuestros habitantes. Pero existe un factor, la exportación. Hemos exportado tantos productos hidrocarburíferos como el gas licuado que ahora nuestro país está atravesando en una crisis económica. Esto por ende nos va a traer cierta dificultad a partir de estos siguientes años, pero van a ser variados. Si sabemos, desde el 2014, el departamento con mayor desarrollo hidrocarburífero, gasífero quiero decir, es Tarija. Le sigue el departamento de Santa Cruz, posteriormente Chuquisaca y el departamento de Cochabamba, que son los 4 departamentos que tienen mayor desarrollo en el aspecto agrícola y también en el aspecto hidrocarburífero. Se dan cuenta, ¿no? Posteriormente, las hectáreas cultivables son el 81% del área cultivada a nivel nacional, pero los productos alimenticios solo alcanzan a 12,6 millones de toneladas. Esto quiere decir que nosotros tenemos una posibilidad de exportación, pero también nos trae la dificultad de que necesitamos tener un consumo mayoritario. Por ende, los productos que con mayor consumo o de mayor desarrollo en el aspecto agrícola sería en la producción de oleaginosas con un 99,9%,
caña de azúcar con un 85%, arroz con 84%, el maíz con 72% y el trigo con 64%. Esto quiere decir que hay algunos recursos naturales que tenemos que nos han beneficiado en grandes cantidades, como por ejemplo es la quinoa, que es un producto andino, pero de alto valor nutritivo. Eso quiere decir que nuestro país es reconocido por la exportación. Pero en estos años está empezando a surgir una desventaja porque los demás países han notado como su alto valor nutritivo y costo económico también han llegado a producir este material. Posteriormente está la ganadería, que se encuentra en las zonas orientales, pero que nosotros también tenemos grandes cantidades de movimientos en dólares sobre la ganadería. Ahora, en Bolivia principalmente en la actividad industrial agrícola aparece el crecimiento económico como lo que es el turismo también. Posteriormente podemos darnos cuenta que la zona minera de nuestro país sigue siendo concentrada en el departamento de Potosí, parte de La Paz y parte de Oruro. Pero los productos que más se exportan son zinc, plomo, estaño, plata y oro en sus diferentes características de extracción. Lo vemos en esta fotografía por el Cerro Rico de Potosí. Además, queremos que ustedes se den cuenta que las exportaciones de nuestro país sobre gas natural, minerales y demás productos siempre van a tomar en cuenta las siguientes opciones, ¿no? Que debemos exportar, pero por razones netamente que nosotros desconocemos, siempre vamos a tener la dificultad de que no es fácil tener la exportación vía marítima. Por eso hay un orden. Y nosotros, si se dan cuenta, no aparecemos en esta línea. Brasil es uno de los países que exporta con mayor facilidad. Argentina, Estados Unidos, Perú, Japón, Colombia, Corea del Sur, Bélgica, Venezuela, China, Suiza, Ecuador, Chile, Canadá, Australia, Inglaterra y España son uno de los, se puede decir, grupos que llegan a tener grandes cantidades de exportación marítima. De todas maneras, nuestro país siempre va a tener un desarrollo, así que sus características podemos mencionarlas. Entre ellas puede ser que las características orográficas tiene grandes zonas hidrocarburíferas, tiene grandes zonas agrícolas, tiene grandes zonas de producción ganadera y por ende debemos tomar algunos aspectos importantes para el desarrollo de nuestro país. Primero, el factor físico. El factor físico es el estudio de los distintos accidentes geográficos que tiene la superficie terrestre y sus recursos naturales son determinantes para las actividades económicas. ¿Cuál es la extensión del territorio boliviano? Nuestro país tiene una extensión de 1.098.581 kilómetros cuadrados y ocupa el quinto lugar de extensión en América del Sur. Es una característica muy importante y estratégica, pero por ende, como está dividida en las cordilleras de Bolivia, nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos sistemas cordilleranos, uno la cordillera del occidente y la cordillera del oriente, y por ende tenemos una variación entre el clima primeramente, luego entre la producción agrícola y al mismo tiempo, ¿no? El consumo del agua. En Bolivia, en la zona occidental, tenemos presencia de la cordillera andina y se ramifica en cordillera occidental y oriental, y que sobrepasa los 6.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tomar en cuenta la altitud. ¿Se dan cuenta? La latitud y la longitud. Para ello vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. La longitud es una distancia en grados de ángulo contada desde un punto de la Tierra del Ecuador. Para ello vamos a mencionar lo siguiente. Lo que es latitud es de arriba para abajo y longitud
de este a oeste o de oeste a este. Como lo bien conocemos, el clima es determinante en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una altura, dice, ¿no? Es todo conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Tenemos grandes variedades de climas. Uno de ellos, por ejemplo, sería el clima frígido, templado y cálido. Las zonas tropicales, las zonas húmedas, las zonas secas, como se les llama. Por eso queremos dar una idea acerca de lo que es el clima, porque va a ser siempre determinante hasta en las zonas occidentales. Pero es la descripción y estudio de los climas con relación a lo que nosotros vamos a determinar en la temperatura. Ahora, en la hidrografía en nuestro país tenemos grandes cantidades de cuencas. Una de ellas es la cuenca amazónica, ¿no? Que se encuentran los ríos más grandes y también la cuenca de los valles y la cuenca que nosotros tenemos, la cuenca cerrada o lacustre. De las tres, la que más ha desarrollado es la cuenca del Amazonas. ¿Por qué? Porque existe gran cantidad de ríos que se van uniendo hasta desembocar en la zona de el lado del país de Brasil. Pero esta cuenca viene a tener gran opción para generar energía eléctrica. Así que nuestro país ha invertido en generar electricidad a partir de la generación de agua, del movimiento del agua. En la cobertura vegetal, nuestro país, como vemos en la imagen, tiene zona del altiplano, que es totalmente frígido y de muy difícil producción, la zona de los valles, que tiene una característica muy notable, y la zona de los llanos. Para ello, nosotros podemos tomar en cuenta que la vegetación, en la medida de las temperaturas, va bajando. Mientras más baja sea la altitud, mayor la flora y la fauna que vamos a tener. Mientras vamos subiendo, va a ser cada vez menor. Continuando con esta parte. En la temática, los factores humanos van a determinar y son fundamentales para la obtención de los recursos que necesita para subsistir. Es por eso que la naturaleza va a ser siempre los medios o la opción para que nuestros recursos humanos puedan llegar a desarrollarse. Sus características, en especial las civilizaciones, han tomado como factor recuperar la economía de los pueblos y es determinante para que nosotros podamos entender que los sembradíos de los suelos, la selección de las semillas, la distribución de las aguas de los canales, restaurando las tierras, los abonos, los químicos y los orgánicos, van a dar en la subproducción y el desarrollo de diferentes cultivos para mejorar la calidad de la producción. Pero nos hace notar algo bien importante también. El trabajo y el capital son factores que complementan el bienestar económico y social. ¿Por qué estábamos mencionando esto? Porque el capital fijo o el patrimonio que nosotros debemos tener siempre va a tener de movimientos entre consumo, venta y consumo. La mayoría de las personas tiene que hacer ese desarrollo porque hay la forma de capacidad para poder hacer movimientos económicos para el mayor desarrollo de nuestro país. Por ende, vamos a observar un video que amplía los conocimientos acerca de esto. Nuestro país siempre va a tener este problema. Si nos damos cuenta, en nuestro país, el desarrollo siempre va a ser determinado porque estamos al centro. En cambio, los demás países que tienen orillas y tienen zonas marítimas, siempre va a poder haber una opción, pero siempre va a estar distribuida por los recursos, ¿no?
donde existe mayor recurso natural, mayor desarrollo o mayor población, siempre va a ser determinante. Además de ello, hay tres cosas que debemos unir, ¿no? Todo es empírico, todo lo que nosotros trabajamos siempre va a ser determinante, pero tiene que haber una unión, esa unión entre los territorios. Además de ello, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos importantes, que es la unión del trabajo y el esfuerzo para poder llegar a tener más recursos económicos y poder hacer mayor comercio. Nosotros podemos contemplar este aspecto tomando en cuenta los siguientes datos. La mayoría de nosotros está equivocado. ¿Por qué? Porque las características culturales siempre van a determinar el desarrollo de nuestro país o de una sociedad. Por ende, este proceso está determinado por los diferentes medios, ¿no? Uno de ellos, los evangélicos o protestantes, los derechos de propiedad, y la mayoría de nosotros va a determinar esto como un conocimiento general. Pero la Iglesia Católica ha determinado también cierta idea de que las personas pobres también viven en pecado. Es un principio general que nosotros podemos hablar, pero no es algo relevante. ¿Por qué hemos mencionado esto? Porque existen varios conocimientos tecnológicos y de desarrollo. Como estamos viendo, si ustedes se han dado cuenta, la población y la densidad poblacional es determinante en algunos sectores, como ser en Europa, que tienen la población con mayor índice de edad, o como Asia, que tiene el número de población muy elevado porque existe gran cantidad de habitantes. De igual manera se habla que la población en el último censo del 2012 en Bolivia llegó a alcanzar a 10.027.254 habitantes. Para que un territorio pueda tener nuestro territorio de 1.098.581 kilómetros cuadrados, la densidad de la población es de 9,3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Se imaginan? No tenemos que poblar mucho, no poblamos mucho. Pero debemos tomar en cuenta lo siguiente. ¿Por qué no tenemos una población grande? Número uno, ¿por qué? Porque tenemos un sistema de salud un poco deficiente. Si ustedes se dan cuenta, el sistema de salud nacional es un conjunto de entidades, instituciones y organizaciones públicas y privadas que prestan servicios de salud reguladas por el Ministerio de Salud y Deportes. Involucra al sistema público, seguro social, de corto plazo, iglesias, instituciones privadas y sin fines de lucro y medicina tradicional. ¿Se imaginan? Todo eso está englobado en la salud de nuestro país, pero la distribución económica siempre va a ser variada. Si se dan cuenta, a un principio hemos visto la fotografía y los videos del 2014, ahora tenemos esto de actualidad. ¿Quién ha crecido más? El desarrollo ha sido el transporte. Y si se dan cuenta, cuando el transporte ha sido con mayor desarrollo, los hidrocarburos también han aumentado. Miren, el 36% al 21% en hidrocarburos nuestro país se ha desarrollado en la actualidad. Pero tenemos que tomar en cuenta que la educación, que la industria, que el saneamiento y la salud no tienen mucha inversión económica. Peor lo que es la agropecuaria, la energía de igual manera, urbanismo y vivienda de igual manera ha bajado. Ahora, si ustedes recuerdan, a un principio habíamos tomado la industrialización de lo que es el Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero cada año va subiendo y va variando y va teniendo una cierta variación, y ahora se creía que este año nosotros íbamos a tener el 2,7%, pero en la actualidad se ha medido el año pasado a 4,7%. Ahora tenemos otra dificultad más, que es la pobreza en nuestro país. La pobreza tiene una incidencia alta en el área rural. En nuestro país, en Bolivia, en su mayoría el 38% de la población vive con una pobreza extrema. Esto quiere decir que en el área rural y
en el área urbana también hay un alto índice de pobreza, no solo en los campos, sino también en la ciudad. Y aquí nos hace preguntar dos cuestionarios. Según los datos, ¿cómo interpretas la inversión en educación? Perdón, en salud. Si nos vamos a dar cuenta, salud no tiene una gran inversión. Entonces, nuestro país, en la respuesta sería, tiene una baja inversión porque en vez de invertir en diferentes hospitales, se ha invertido en cosas prácticamente absurdas, como ser canchas, que el anterior gobierno lo ha implementado. Ahora, en la siguiente pregunta, datos de inversión sobre las industrias y la pobreza en Bolivia. Interpreta los datos de pobreza en el desarrollo industrial. Si ustedes se dan cuenta, el desarrollo industrial en nuestro país siempre va a ser dificultoso. Tenemos una limitante amplia, pero tenemos que hacer un análisis más propiamente dicho en lo que es los gastos familiares. Cada uno de ustedes va a hacer una investigación sobre los gastos familiares en casa, sobre la salud pública y el seguro familiar que tienen en casa. ¿Qué quiere decir gastos familiares? Cuánto gastan y ganan por un promedio, no es exacto, ¿no? En salud, si alguien tiene seguro familiar, bueno, pondrá yo tengo seguro familiar, pero si tiene o si opta en salud pública, bueno, tiene que decir yo opto en la salud pública. Grados de instrucción en la familia, preguntar cuántos subieron, aprobaron o llegaron a tener profesión o llegaron a la secundaria o solamente llegaron a lo que es la educación primaria. De igual manera, en los servicios básicos, si todos cuentan con educación, o mejor dicho, los servicios básicos de agua, luz, casa, vivienda y todos los demás. Pero queremos dar un análisis sobre la lectura complementaria que les voy a pedir que hagamos, es la explosión demográfica. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro país hay un alto índice de explosión demográfica en ciertos sectores. Entre ellos es la región metropolitana. La mayoría de las personas prefiere migrar a las zonas metropolitanas para poder estar en esas zonas y poder tener mayor desarrollo. Es por eso que existe mayor migración de las ciudades, o mejor dicho, del campo a las ciudades. En esta lectura complementaria les vamos a ayudar. Ahora vamos a ingresar al ejercicio de nuestra evaluación. Ustedes van a responder de acuerdo a lo que se les está preguntando en las actividades del paralelo. Cada paralelo va a ingresar y va a poder responder de acuerdo a lo que hemos hablado. De igual manera les pido por favor que puedan enviarlo y yo lo voy a recepcionar en la plataforma de Classroom. Vamos a empezar a realizar la invitación a todos ustedes para poder iniciar el juego de quizzes. Muy bien, vamos a iniciar con una parte de quizzes y comenzamos el juego. Listo, estamos comenzando con el juego de quizzes. Va entrando la tabla, va yendo. Hemos llegado a tener el puntaje necesario para poder haber trabajado en esta parte. Muy bien, jóvenes, hemos terminado con la clase. Que tengan un buen día y que esperemos que todos podamos estar bien y cuidarnos con esto de la pandemia. Cuídense mucho, jóvenes, ha sido un placer y gracias por la atención a todos ustedes. Muy buen día.